tardes y bienvenidos a esta charla desde la Parroquia de Guadalupe. Soy Pilar García, soy miembro del Grupo de Acción Social y hoy os damos las gracias por haberos conectado a esta charla sobre fragilidad y vulnerabilidad de las personas mayores. Hoy vamos a tener una charla muy dinámica y para ayudarnos en ello contamos con la Fundación Grandes Amigos, fundación con la que colabora el Grupo GAS de la parroquia. Tendremos con nosotros a su directora, Mercedes Villegas, también a Antonio Martínez Maroto, que es miembro del patronato y experto gerontólogo, a dos voluntarias de la parroquia que también participan en la fundación, Rita Nardo y Mari Carmen Jiménez, y pues también a algunos participantes del programa como Esther Valera y Beatriz Quijada. Posteriormente, después de estas intervenciones, vamos a abrir un turno para ir respondiendo a las preguntas que nos hagáis llegar a través del chat. Y bueno, pues antes de dar paso a Mercedes, vamos a poner dos testimonios de dos personas mayores, una desde una residencia de mayores, la residencia mayores de Yeste, Salva, y otra persona que es Mari Carmen, que vive en casa, lleva desde marzo, como muchos de nuestros mayores, sin apenas salir, y que nos van a dar el testimonio de cómo están viviendo esta situación y están atravesando esta situación. Pues adelante, vídeo. Soy de Yeste y desde que estoy en la residencia muy bien, pero ahora, por no poder salir, pues echo mucho de menos, en principio, mi familia. Y como tengo muchos amigos y mucha gente que conozco en Yeste, y muy bien, pero esta limitación de no poder salir, pues a veces te aburre. Pero en fin, no, yo lo llevo bien. Buenos días, me llamo Mari Carmen y aquí estoy. Nunca hubiera pensado que me atrevería a hacer un vídeo de mí misma en esta situación y con estos pelos, pero la situación que estamos viviendo no nos permite otra cosa a los mayores y no sé qué contaros de mí misma, pues que soy una persona que realmente dentro de la soledad que estamos viviendo obligada, no me siento sola. Soy una persona con fe, soy una persona con hijos, unos hijos maravillosos, 4 y nietos, con muchos amigos y que tengo la gran suerte de tener una casa en la que me siento feliz, a pesar de que mi marido ha muerto hace 2 años. Y tengo un grupo que yo llamo de escucha, donde comparto experiencias, sentimientos, pensamientos, reflexiones y donde oramos por circunstancias en algunos momentos, pero no me siento sola, creo en Dios, siento que no estoy sola en esta casa, mis hijos no pueden venir, dado el confinamiento a que estamos sometidos, me llaman constantemente, están pendientes de todas mis necesidades y no me puedo quejar. Y un abrazo muy fuerte para todos. ¡Ánimo! Bueno, pues muchas gracias. Antes de nada, quiero dar las gracias a la Parroquia de Guadalupe y en especial al Grupo de Acción Social, no solo por poder estar aquí hoy contando desde nuestra experiencia en Grandes Amigos lo que está siendo la pandemia para las personas mayores en situación de soledad y fragilidad, sino también por el apoyo a esta ONG desde sus comienzos hace 17 años, cuando nos vinimos por aquí, Teresa y yo, a hablar con Ana, trabajadora social, que tenemos un contacto desde hace tanto tiempo, contándole esta idea de empezar este proyecto, ¿no? Y desde sus comienzos siempre ha estado Guadalupe muy vinculada a Grandes Amigos.
Y eso, agradecer el apoyo recibido por el apoyo del GAS durante estos 17 años, que junto a otros muchos proyectos y apoyos ha permitido que estamos donde estamos hoy, ¿no? Que es acompañando a más de 1.100 personas mayores con la participación de más de 1.300 personas voluntarias. Estamos en 4 comunidades autónomas, este proyectito que empezó aquí, en la calle Víctor de la Serna, y muy cerca y muy vinculado a esta parroquia. La forma en que las personas mayores han sido tratadas durante la crisis del COVID es un termómetro muy significativo sobre su percepción en la sociedad actual. Seguramente se empezó a actuar tarde al pensar que solo se trataba de una enfermedad que era parecida a una gripe y que básicamente afectaba a las personas mayores. Empezó a tomarse en serio al atisbar el posible colapso de los hospitales, pero ya era tarde para evitar que miles de personas mayores se contagiaran y murieran. A día de hoy, más de 23.500 personas mayores han fallecido en residencias. De la despreocupación se pasó a la estigmatización y a la sobreprotección de los 9 millones de españoles que tienen 65 o más años. Se metió en el mismo saco a personas de 65 o 70 años con una salud de hierro y a su madre o padre con 90 años, con una salud delicada y que precisamente dependían de los cuidados de su hija. La falta de reconocimiento de la diversidad de las personas mayores en edades, perfiles, estilos de vida, preferencias o necesidades es parte de la discriminación por edad, que es un reto ético que arrastramos como sociedad y que ahora ha emergido. La negación de recursos sanitarios que podían salvar la vida de mayores y dependientes es el hecho más palpable de este fenómeno, así como la desprotección en residencias, que ahora comentará con más detalle Antonio. En la ONG Grandes Amigos, como entidad que cuida del bienestar de la población mayor y busca promover un trato digno, denunciamos esta discriminación junto con otras entidades ante la Fiscalía General del Estado, el Defensor del Pueblo. Lo vivido estos meses debería servir para que toda la sociedad, desde los poderes públicos y privados a la ciudadanía, erradique la infravaloración de la vida y de los derechos de las personas mayores, tanto en esta crisis como en el trato diario que reciben y que recibiremos todos al envejecer si no se cambia ya. Durante el confinamiento, entidades como la nuestra nos hemos coordinado con otras organizaciones para poder dar respuesta a necesidades emergentes que veíamos que teníamos que atender. Llamadas de personas mayores que viven en sus domicilios y que por la reducción del servicio de ayuda a domicilio, que se ha producido por muchos motivos y que ahora no da tiempo a entrar a detallar, pero no tenían nada que cenar esa misma noche. Esto lo hemos podido atender desde Grandes Amigos gracias a la colaboración de voluntarios y vecinos que se han implicado. La respuesta de los servicios sociales se ha producido, pero de manera lenta y con poca coordinación. Las personas mayores quieren seguir viviendo mayoritariamente en sus domicilios, como lo demuestran muchos estudios, ¿no? Y en el entorno donde han vivido siempre, donde hemos vivido los últimos años, donde nos resulta familiar salir a la calle, conocer a gente, saludar a gente. Pero para poder hacerlo es muy importante la coordinación entre los diferentes recursos, tanto públicos como privados. Y eso es una asignatura pendiente que vemos y que detectamos en todos los territorios en los que estamos. Igualmente, las administraciones públicas deberían facilitar el acceso a otros modelos de vivienda, como apartamentos para toda la vida con servicios compartidos, que nos permitan envejecer en espacios diseñados a nuestro gusto, donde se priorice la atención a las necesidades y preferencias de vida de las personas. Por otra parte, el confinamiento, aunque necesario para salvar vidas, también ha tenido sus consecuencias. Algunas de ellas, y ahora preparando esta charla lo comentábamos, ¿no? Como la pérdida de movilidad y autonomía física en personas que antes no eran dependientes o tenían algo de dependencia, pues ahora se ha visto incrementada. El abandono obligado del poco o mucho ejercicio físico que hacían antes de la pandemia ha empeorado la salud de bastantes mayores, un segmento poblacional donde ha calado el miedo a salir, que es algo que comentábamos también ahora, ¿no? El generar confianza desde ya, garantizando la seguridad en la vuelta a los paseos y a las actividades cotidianas fuera de casa, es clave para que se pueda revertir cuanto antes estos efectos del aislamiento en la salud. Y así lo estamos comprobando en los encuentros presenciales entre mayores y voluntarios de Grandes Amigos, ¿no? Ahora os comentarán Rita y Mari Carmen algunos ejemplos de esto, ¿no? Las personas mayores
lo que estamos detectando es que han tenido que soportar un impacto emocional muy negativo. No es fácil saberse las principales víctimas del virus y escuchar durante las 24 horas del día noticias sobre muertes y contagios en ciudadanos de edades parecidas. Temer el estar solos, si se enferma, si se pasa algo, ¿no? El otro día una compañera de Tolosa me comentaba que llamaba a una persona mayor para proponerle una actividad por primera vez y la respuesta era, pero por aquí, por el teléfono, seguro que no nos contagiamos, para que os deis cuenta, ¿no?, el nivel de miedo que hay. Este contexto agrava los factores de riesgo de la soledad, como pérdida de autoestima, ansiedad, depresión, un montón de factores, ¿no? Así que era y sigue siendo fundamental contener emocionalmente, facilitar que las personas mayores tengan apoyo afectivo, compañía, una voz amiga, a la que poder pedir ayuda, pero también para compartir buenos momentos. Alguien de confianza con quien desahogarse, evadirse o distraerse del monotema en el que estamos ahora todos sumergidos, ¿no? Y ahora con esto de las cenas de Navidad, comida de Navidad, es el monotema que nos está también saturando. Las personas mayores, a pesar de todo esto, también, por otro lado, nos están explicando con su comportamiento el significado de la palabra resiliencia. Han demostrado ser un ejemplo de saber relativizar, sobre todo al inicio de la pandemia, ¿no?, y de valorar las cosas realmente importantes de la vida. También nos dan una lección cotidiana de prudencia, disciplina, a la hora de cumplir las medidas de seguridad y no bajar la guardia. Desde Grandes Amigos somos testigos de todo ello y lo vemos en los diferentes programas que desarrollamos. Tenemos dos programas principales, que es el programa de acompañamiento afectivo, que lo estamos desarrollando para creando equipos de acción en los barrios, en los distritos, en los que personas voluntarias conocen a personas mayores y organizan actividades juntas. El objetivo es realizar visitas individuales de 2 horas a la semana, pero además poder ampliar la red social y participar en otras actividades y acciones que ahora os detallarán más mis compañeras. Y luego tenemos un programa preventivo que es Grandes Vecinos, que os invito a que entréis en la web, pero bueno, especialmente a partir de la semana que viene, que habremos cambiado y actualizado la web, que ahora está una versión antigua, en la que ponemos en contacto. El objetivo es prevenir la soledad y el objetivo es poder poner en contacto a personas mayores que, bueno, que lo que quieren es seguir estando activas y seguir realizando acciones en su barrio y en entornos cercanos. Junto a estos dos programas hacemos de manera transversal 2 líneas de acción. Tenemos el de socialización, porque vemos que es muy importante que además de este acompañamiento individualizado en domicilio o en residencias y telefónico ahora, que puedan conocerse a otras personas del entorno, crear red, y entonces por eso promovemos diferentes acciones de socialización. Y luego tenemos una línea de sensibilización con el fin de cambiar esta imagen estereotipada negativa hacia la vejez y visibilizar las situaciones de soledad. Recientemente hemos participado en un estudio en el País Vasco en el que hemos podido constatar cómo se reduce la intensidad del sentimiento de soledad de las personas mayores una vez que participan en nuestros programas. Participaron algunas de las personas mayores que nosotros acompañamos ahí en San Sebastián y a través de la Fundación Matia, un instituto de investigación, analizaron su sentimiento de soledad antes de participar en los programas de Grandes Amigos y una vez participados en ellos, ¿no? Entonces, se vio que el porcentaje, bueno, si experimentaban un 54% de sentimiento de soledad, una vez participando en nuestros programas, pasado el tiempo, se reducían en un 14%. Por eso, esto demuestra que funciona, ¿no?, que la clave para reducir estos sentimientos de soledad, poder generar vínculos y relaciones significativas entre las personas, hace que se reduzcan los sentimientos de soledad y que el poder hacer actividades que tengan sentido para las personas mayores, al final también redunda en nosotros mismos y favorece que creemos comunidades y entornos donde todos nos sintamos mejor y más a gusto. En eso estamos trabajando, esos son los programas que desarrollamos y ahora vamos a seguir detallándolos y comentando. Doy paso a Antonio Martínez Maroto, que es miembro del Patronato de Grandes Amigos y que va a contar un poquito más en concreto sobre la situación de las residencias. Adelante, Antonio. Bueno, como tenemos poco tiempo efectivo para poder hablar y
y el campo del que hay que hablar es muy, muy grande, pues simplemente empiezo diciendo que estoy encantado de estar aquí con todos vosotros, que doy las gracias directamente a la parroquia de Guadalupe por la labor que hacen. Ojalá hubiera muchas que pudieran hacer todo esto, y como patrono de grandes amigos, pues estoy encantado de poder colaborar en estos temas donde ya llevo colaborando aproximadamente 10 años, más o menos. Y a mí me han pedido que hable desde el punto de vista de las residencias, fundamentalmente, qué problemas fundamentales ha habido en tanto en cuanto se han vulnerado derechos fundamentales de personas mayores. Entonces, todo esto está muy hablado y muy trillado en la prensa y en todos los diálogos que hayáis podido ver en televisión. Bien, es verdad que en televisión, como va a pasar aquí, no nos da tiempo a poder hablar largo y tendido sobre este tema, pero por lo menos vamos a fijar 3 o 4 grupos de derechos importantes que, a mi modo de ver y al de otras muchas personas, gerontólogos y abogados especializados en el tema, pues les ha parecido sangrante la cuestión. Nos ha parecido desde el principio y lo hemos denunciado en el Defensor del Pueblo y en el Ministerio, en distintas instituciones. Pero bueno, en unas se nos ha hecho caso, en otras menos, y algunos temas se han corregido y otros están ahí pendientes de corregir. Vamos a ver un poquito esta cuestión. Empiezo diciendo que hoy se ha publicado el informe de Amnistía Internacional, lo habréis visto en algún periódico, incluso en algún telediario ha salido esta cuestión, y ahí se recoge ampliamente. Si os metéis en Amnistía Internacional podéis recoger todo el informe, un informe muy largo de 60 páginas o 65, en donde se habla de todo esto con muchísima mayor extensión. Al mismo tiempo, también el Manifiesto Europeo para la Reunificación, para la rehumanización de la sociedad, dice claramente que no está por demás que de vez en cuando vayamos recordando estas cosas a las personas con las que nos encontramos, porque la vulneración de los derechos de las personas mayores, sobre todo los que habitan en residencias, ha sido extremadamente grave. Para empezar, diré que estamos hablando en España de 9 millones largos de personas mayores que habitan en 530 aproximadamente, 5.300 aproximadamente residencias de personas mayores, y que ocupan un número de 375.000 plazas. Estamos hablando de un porcentaje de personas mayores que, en relación con la población total de la sociedad española, la población mayor representa el 4,3%. O sea que ni siquiera el 5% de las personas mayores están en residencias. Por lo tanto, centremos la cuestión y veamos que la mayor parte de las personas mayores, aun demenciadas y aun con dependencia, están siendo tratadas por su familia en sus propios hogares. Pero hay un número importante de personas mayores en residencias. El principal error, antes de empezar a ver un poco los derechos, el principal error que ha habido es que esta pandemia se ha visto desde el principio solo desde el punto de vista virológico. O sea, es un virus que nos aparece y que nos quiere matar, y punto. Bueno, no se ha visto que había muchos factores sociales que estaban asociados a este virus y a las medidas que se tomaron, y que iban a traer graves inconvenientes para la sociedad y en concreto para las personas mayores. Entonces, esto es un tema fundamental del que hay que partir. ¿Cuáles han sido los grupos de derechos o los derechos fundamentales que más han sido vulnerados? Pues yo resalto fundamentalmente 3. Hay un derecho específico a morir acompañado, no a morir en soledad, a morir acompañado, si uno quiere morir acompañado, claro, y eso no se ha respetado. Hay un derecho a una información adecuada y suficiente por parte de los órganos ejecutivos del gobierno, de dar una información adecuada respecto a la pandemia.
y tampoco se ha dado, ya lo veremos. Hay un derecho a la salud, a la asistencia sanitaria y a la vida, que tampoco se ha respetado totalmente y veremos por qué, muy brevemente. Y hay un derecho a la libertad de movimientos. Y me ha sorprendido que todavía el primer señor que ha hablado desde una residencia diga que está muy bien, pero que no le dejan salir de allí. Me parece terrible que todavía estén pasando estas cosas y están pasando en muchas residencias, cada vez más. No se flexibiliza las normas o las medidas de seguridad que hay que tomar, que hay que tomarlas efectivamente, con otras de otro tipo de libertad, por ejemplo, que pueden establecerse y que no son absolutamente contradictorias con las de seguridad. Dicho de otra manera, se puede dejar salir a las personas de las residencias tomando determinadas medidas de prevención sin necesidad de comprometer seriamente la seguridad o la sanidad de las personas mayores. Dicho esto, vamos a ver concretamente el derecho a la información, cómo se ha vulnerado. Estamos diciendo que la información que se ha dado, ya lo ha dicho también Mercedes, no ha sido buena en un principio. Ha sido una formación escasa, escasísima, donde tendría que haber sido suficiente, y así lo dice la ley. Ha sido una información exagerada, ponderando excesivamente aquellas cuestiones malas en detrimento de aquellas que podían ser más o menos paliables. Donde debió haber una información ponderada ha sido exagerada y luego en ningún momento se ha consensuado con las personas mayores determinadas medidas de información, en ningún momento, y no digamos con la familia. A la familia a veces, al principio, se les ha dicho su familiar no puede ver a nadie, ya le avisaremos cuando podamos pasarle llamadas, cuando podamos hacerle una videollamada, cuando tenga algún empeoramiento o su enfermedad, etc. Y lo grave es que a muchos de ellos han muerto sin saber por qué su familia no iba a verles. Esto ha sido realmente grave. No se ha consensuado, vuelvo a repetir, hubiera sido más fácil hablar con la familia y decir, bueno, su familiar, ¿qué peculiaridades tiene? ¿Qué es lo que le está pasando? ¿Está contagiado? ¿No está contagiado? Porque el 100% de las personas de las residencias no estaban contagiadas y eso habría que haberlo tenido en cuenta, por supuesto. El segundo bloque de derechos, porque me voy comiendo el tiempo, es el derecho a la asistencia sanitaria adecuada. La asistencia sanitaria en igualdad de condiciones que el resto de los ciudadanos, para los mayores, así tengan 95 años, como si tienes 18, tienes exactamente igual derecho a acudir a un hospital de especialidades para que atiendan a la persona en su integridad o en aquella parte específica de su persona que esté dañada y que pueda o no pueda ser curada. Puede ser curada o ser paliada. El artículo 3.25 de la Declaración de Derechos Humanos, el 43 de la Constitución y el 3.2 de la Ley General de Sanidad lo dicen taxativamente, que hay estricto derecho a la atención sanitaria. La salud importa muchísimo en el ámbito de las personas mayores y eso lo sabemos sobradamente. La edad no puede ser en modo alguno un índice de cribaje para no llevar a alguien a la UCI, o no puede ser una nota característica para privarle de entrar en una UCI, o no puede ser una nota característica para que se le dé tal o cual medicamento. Y eso se ha hecho. Acordaos que en un principio se dijo, los mayores de 70 no pueden ir a las UCIs porque como hay pocas plazas en la UCI, pues realmente hay que coger a los más jóvenes. Me pregunto yo, ¿vale más, y contestaos vosotros, la vida de una persona de 40 años, el resto de la vida, porque la vida pasada ya ha pasado, pero vale más el resto de la vida de una persona de 40 años que el resto de la vida de unos de 75? No. La vida vale igual. Para mí vale muchísimo el resto de la vida que me quede, aunque sean
corta, no lo sé cómo será, pero vale muchísimo. Igual que para uno de 18 años vale muchísimo. Luego, la Constitución además lo prohíbe hacer discriminaciones por edad y se han hecho. Y se dijo desde el primer día y se denunció desde el primer día, pero ahí siguen y no se ha hecho caso a este tema. El valor vida, vuelvo a repetir, es igual para todos, exactamente igual para todos. Y había tanto terror a acudir a los hospitales a recibir asistencia sanitaria que hemos tenido un ejemplo con lo que dice Mercedes hace un momento, con lo que ha dicho. Pero también os digo yo que a mí ha habido varias personas que me han llamado y me han dicho: mi madre se ha caído, se ha roto un brazo y no quiere ir a urgencias porque tiene un miedo cerval a que se contagie del virus. Es lo que se ha estado diciendo por los medios de comunicación. No ir a un centro de salud para nada. Los centros estaban saturados, los centros de salud. ¿Pero de qué estaban saturados si no iba nadie? Estaban clausurados, eso es otra cuestión. Y la mitad del personal de baja. Pero bueno, ya sé que habrá algunos enfermeros, sobre todo enfermeras que estén ahí, que digan que han estado de trabajo hasta más arriba de donde podían. No lo pongo en duda. Y felicitamos a todas las personas del ámbito sanitario, a todos los cuidadores que han estado en residencias porque han hecho más de lo que han podido y más de lo que tenían obligación de hacer. Y a todos los directores de residencia que se les ha dejado también suficientemente solos para no poder, en muchos casos, pues llevar adelante su labor. El derecho a la libertad de movimientos ha sido también un tema fundamental. El confinamiento para las personas mayores en residencias e incluso en su propio hogar. Muchas personas han estado confinadas en su propio hogar y los hijos iban y le dejaban la comida en la puerta de su piso, abrían la puerta, se la llevaban, la volvían a dejar ahí, después lo que habían comido se lo volvían a traer. Eso ha pasado en muchos domicilios particulares, pero en las residencias sobre todo. Muchísimas personas se han quejado de que no podían salir de una habitación de 2x3, con una ventana a un patio en algunas ocasiones. Bueno, eso es absolutamente inhumano. Así han estado algún tiempo. Evidentemente, el daño que ha causado eso lo estamos viendo ahora y no queremos que vuelva a repetirse, pero de hecho se está haciendo. Bien, es verdad que se puede hacer de otra manera. Yo os digo que hay residencias en Madrid, bastantes, que lo están haciendo de otra manera. Están poniendo a las personas contagiadas en un lugar específico, separado por mamparas y con salida directa al exterior, por donde entran sus familiares y salen y pueden estar con ellos, y en la otra parte de la residencia a las personas que no tienen nada, que no tienen ningún virus. Pero para eso, evidentemente, hay que tener test, hay que tener EPIs, hay que tener una serie de medios que han faltado en las residencias desde el primer momento. ¿Y cuál era la solución? Todo cerrado, que no entre nadie ni salga nadie, y así no hay contagios. Esto realmente ha traído y está trayendo grave problema para las personas mayores. El problema de soledad, fundamentalmente, nuestra ONG sabe perfectamente el daño que causa estar solo, trabajamos en eso en concreto. Y bueno, se han vulnerado los principios generales del derecho de igualdad, proporcionalidad y flexibilidad. Ante un problema de este tipo hay que ser flexible, como se está siendo ahora en la mayor parte de residencias que quieren serlo. Se están arbitrando sistemas para que haya una diferenciación clara entre los infectados por el coronavirus y los no infectados. Y los no infectados pueden tener ciertas salidas, pueden ver a sus familiares, pueden comer juntos, pueden hacer una serie de cuestiones que en la primera ola no se les dejó hacer. Y evidentemente eso causó muchísimo deterioro. Se ha discriminado en infinidad de veces a las personas mayores y sobre todo no se ha comportado la sociedad exactamente igual con los que estaban viviendo en una residencia que con los que estaban viviendo en su casa. Cualquier persona de 80 años en estos últimos meses que viviera en su casa podía salir a desayunar a un bar, podía pasear con sus nietos por la calle, podía hacer una serie de cuestiones que el que estaba en una residencia no podía hacerlo. Ese trato desigual, evidentemente, deja mucho que desear desde el punto de vista legal y es antiético y antimoral o inmoral en algunas cuestiones.
Por lo tanto, este tema tenemos que tenerlo en cuenta. La libertad ha mejorado ostensiblemente en la época actual, pero habéis visto un ejemplo de residencia que está cerrada y que no dejan salir. Es más, muchas residencias que están fuera del núcleo urbano, en medio de un pinar o en medio de una zona más o menos abierta al campo, las tienen cerradas, inexplicable. No se sabe por qué esas personas no pueden salir diariamente a pasear por ese sitio, que no se contagian ni ven a nadie. Cuestiones de este tipo, veo que ya me he pasado, no puedo seguir hablando. Cuestiones de este tipo no quiero que pasen por alto, ni quiero efectivamente tampoco traumatizar a nadie exagerando, pero vuelvo a repetir, la información no ha sido adecuada. La atención sanitaria se ha vetado a las personas mayores, no solamente respecto al coronavirus, al que tenía un cáncer tampoco se le ha seguido como normalmente se hacía, al que tiene hipertensión tampoco, al que tiene hiperglucemia tampoco. Todo esto habría que haberlo tenido en cuenta y los confinamientos han resultado en líneas generales más perjudiciales que beneficiosos. Todo esto hay que tener en cuenta y por último y acabo, las personas tienen derecho a morir acompañadas y no se ha cumplido tampoco. Uno muere de manera distinta, hablamos de muerte digna, si está cogida de la mano de su hija o si está cogido de la mano de su nieto, que si está solo, completamente solo, en una residencia y muere sin que se entere nadie y aparece muerta a las 2, 4 o 5 horas, como ha habido casos donde ha pasado eso. Y es más, después ha habido que hacer una correría mortuorio por mortuorio hasta encontrar a su familiar. Eso le ha pasado a poca gente, gracias a Dios, pero le ha pasado a alguna gente. Por lo tanto, no culpo con esto a nadie, porque esto nos ha cogido como un tsunami a todos. Nos ha cogido absolutamente desprevenidos y probablemente no se habría podido hacer más, pero yo creo que hay que tomar nota de las cosas que no se han hecho bien, que no son éticamente dignas de seguir repitiéndose y tenerlo en cuenta para que no vuelvan a repetirse en próximas olas, que Dios quiera que no vengan, pero si vinieran tendríamos que estar preparados para ello. Vuelvo a repetir, poner especial énfasis en el confinamiento y especial énfasis en que tenemos derecho a una atención sanitaria en plenitud de igualdad con uno de 18 años, digo tenemos porque yo ya estoy también entre las personas mayores, en plenitud de igualdad que uno de 18 años, que uno de 49, exactamente igual. Y donde no distingue la ley, no pueden distinguir los médicos. Los médicos tienen que discriminar por factores clínicos y médicos, pero no por cuestiones de edad. Muchas gracias por la atención que me han prestado y estoy aquí, voy a permanecer hasta el final por si me quieren hacer alguna pregunta más sobre alguno de estos temas de los que hemos tenido que pasar de esta manera tan rápida. A continuación nos va a hablar una voluntaria ejemplar, una voluntaria estupenda, que es Rita de Nardo, que es voluntaria de Grandes Amigos y que va a dar un testimonio de acompañamiento telefónico a una persona que está en su propio domicilio. Cuando quieras, Rita, pasarán. Gracias, Antonio. Buenas tardes. Bueno, no es exacto lo que has dicho al final porque estoy acompañando a una persona mayor en la residencia y a otra en un domicilio y a otras dos en un domicilio. Pero como el tiempo es muy poco, solo voy a contar dos experiencias muy distintas. Como tú has dicho, soy voluntaria de Grandes Amigos desde hace ya varios años y he pasado un poco por todas las fases de acompañamiento puntuales a médicos, a gestiones, acompañamiento domiciliarios, en residencia y ahora por las situaciones que estamos pasando, es acompañamiento telefónico fundamentalmente. La primera experiencia que os quería contar es justamente con la primera persona que yo he acompañado cuando he empezado. Era una persona muy mayor que vivía en su casa sola, pero no podía salir sola a la calle. Entonces la recogía, paseábamos, charlábamos, tomábamos un café y me contaba su vida y bueno, pues nos hicimos muy amigas.
pero hace 2 años le dio un pequeño ictus y la sobrina y única pariente la llevó a una residencia. Entonces yo he seguido visitándola allí, conociendo también a otras personas. Vivir en una residencia pues realmente es duro. Yo notaba que sentía más la soledad ahora que estaba con más gente, porque a veces las personas mayores pues nos volvemos como niños y frente a una persona nueva marcamos territorios a veces. Y entonces pues las visitas mías le agradaban mucho, salíamos a pasear hasta que se cayó y tuvo que estar en silla de ruedas. Pero claro, ahora en la residencia, como decías, pues se pierden muchas cosas, se pierde fundamentalmente la libertad y después hace falta una buena dosis de adaptación. Ella las tiene, es un poco como mi espejo de cómo me gustaría envejecer. Tiene mucha paz y sabe llevar las circunstancias que tiene con esta gran paz. Pero claro, ahora ha estado mucho tiempo, como decía Antonio, confinada en su habitación pequeñita y no se podía mover de su habitación. Ahora ya ha pasado el tiempo, la han llevado otra vez al comedor, pero una sola persona por mesa y no pueden hablar, ni le cuentan nada. Y ella acaba de cumplir 97 años, pero tiene la cabeza muy lúcida, solo que ya no ve la televisión. Y no, eso no le digo. Entonces yo le pregunto, ¿y fulana y mengana, gente con la que hablábamos? Y me dice, pues no las veo. Dice, la habrán trasladado de piso. O sea, que no sé hasta qué punto se da cuenta de lo que está pasando en el mundo. Y por eso se me hace todavía más duro no poder ir a verla, porque no sé hasta qué punto sabe que no me dejan, que no puedo. Y hablar solo por teléfono, pues claro, no es lo mismo. Pero bueno, eso es lo que hay. Me puedo acercar a llevarle alguna cosa, me la cogen en la verja, ella me saluda a veces por la ventana y eso es todo lo que podemos hacer. Pues la otra experiencia es de una persona que tiene 85 años, vive sola, pues tiene solo una hija médico en Londres. Y yo la he conocido en las fiestas, no tenía voluntaria sin nada porque es autónoma. La he conocido en las fiestas de Navidad y de primavera que hacemos en Grandes Amigos. Y siempre la he visto como una persona alegre, positiva, siempre sonriente y agradabilísima. Yo la empecé a llamar cuando empezó el COVID y seguía siendo así. Y cuando me reconoció por la voz se puso muy contenta y la llamaba 1 o 2 veces por semana y seguía siendo tan positiva. Hasta que poco a poco la tristeza y la ansiedad la han ido llenando y han llegado también los primeros achaques físicos, que no sé cuál de las dos cosas ha influido en la otra, pero bueno, he intentado pues hacerle ver que los primeros achaques siempre son los más duros de aceptar y que la primera cosa que tenía que tratar era la ansiedad. Y entonces pues le daba consejos y dio la casualidad que la misma cosa que yo le había aconsejado por la ansiedad se la recetó su médico. Y entonces, desde entonces pues me consulta todos sus males físicos y psíquicos y me llama su médico de confianza. Y entonces pues hablamos mucho y bueno, pues es muy difícil salir de una depresión cuando se está en esas situaciones ambientales. Pero bueno, tiene ratos, tiene momentos en que consigue pues ver la cosa un poco más positiva y una buena señal de eso ha sido que hace 2 días la llamé y le dije, pues mire, como no podemos hacer la fiesta de Navidad, Grandes Amigos ha pensado en otras alternativas. Digo, como quiera usted, le guste más. Podemos hacer una comida de Navidad con un catering que proporciona la asociación o salir y hacer una merienda así de 5 o 6 personas y después con un minibús ir a ver las luces de Navidad. Y me contestó sin dudarlo un momento, no, salimos, porque si no a mí, ¿quién me lleva a ver las luces de Navidad? O sea que bueno, eso es una buena señal. Después tiene otro rato menos así positivos.
pero ahora podemos empezar después de la merienda a salir un poquito ella y yo, y ya también eso ayudará más, se transformará más en acompañamiento así personal. Bueno, pues nada más, os dejo con un vídeo de un testimonio de una geriatra que se llama Rocío Segovia. Este año está siendo muy duro para todos, pero especialmente para nuestras personas mayores. Desde la geriatría somos conscientes de que esta pandemia no solo se está afectando a nivel físico, sino todas las implicaciones emocionales, el miedo, la sensación de aislamiento, la soledad, la incertidumbre. Y simplemente quería transmitiros el mensaje de que estamos con vosotros, que desde nuestra labor estamos haciendo todo lo posible por intentar aliviar todas estas dolencias y mandaros un mensaje de apoyo, de ánimo, simplemente deciros que esto va a pasar y que lo superaremos juntos. Buenas tardes. Soy Mari Carmen Jiménez y soy voluntaria de Grandes Amigos. Yo voy a hablar aterrizándolo todo desde la experiencia que vivimos unas personas mayores o mayores que nosotros, claro. Yo hace 2 años y medio, cuando murió mi marido, pasados unos meses, me pregunté que para qué podía servir mi soledad. Y pensé que para acompañar a otras soledades. Esto teniendo en cuenta que mi soledad es muy relativa, porque tengo hijos, tengo nietos, y desde luego en absoluto es comparable con la soledad que tienen montones de personas que eso sí que saben estar solas, sin familias, sin hijos, o si tienen hijos, pues los tienen fuera, lejos, o en fin. Por eso digo que mi soledad era muy relativa, pero también podía servir para acompañar a otras soledades. Entonces pensé, ¿dónde hago esto? ¿Y cómo lo hago? Y conocí a grandes amigos y dije, pues esto es lo perfecto, esto es lo ideal para mí para poder desarrollar el voluntariado que quiero. Y pues fui a Grandes Amigos, tuve mis cursos de preparación y en estos 2 años he acompañado a 2 personas. Una, Pepita, con 91 años, un encanto de mujer, alegre, sencilla, buena, que nunca se quejaba de nada, todo era positivo, todo lo disculpaba. Y pues pasábamos muchas horas porque fue el invierno, bueno, no, sobre octubre, noviembre del año pasado que empezaba a hacer frío y pasábamos muchas horas en su casa, pues o viendo la televisión o charlando, algún día se hacía sol, pues salíamos a pasear o a tomar un café. Pero entonces a ella se le empezó a ir un poco la cabeza, empezó a tener demencia senil. Y bueno, se fue agravando un poco más hasta que nos pusimos en contacto con su hija que vivía o vive en Barcelona y entonces vino y se la llevó, vio las circunstancias que estaba su madre y se la llevó a Barcelona a una residencia. Yo he estado algún tiempo en contacto con ellas y mira por dónde, con 91 años, coge el virus en la residencia. La ingresaron, pues nada, lo ha superado de maravilla. O sea que esto es una gran, no sé, perspectiva para los que vamos siendo muy mayores. Y dicen, bueno, pues no todos nos morimos, aunque cojamos el virus, ¿no? Porque le digo, esta persona con 91. Bueno, como ya ella estaba viviendo en Barcelona, pues entonces me asignaron a Casilda, que es con la que yo acompaño ahora. Es una mujer que tiene 85 años, pero con una vitalidad que para mí la quisiera yo. Y una persona que ha superado un cáncer terrible, con 82 años la superó. En fin, pues entonces justo coincidía con lo de la pandemia, con lo del confinamiento domiciliario.
Entonces, ¿qué hacíamos? Pues nada, pues hablar por teléfono, lo que creo que hemos hecho todos, con hijos, con amigos, tirando de teléfono. Pero en cuanto nos dieron un poco de salida, pues ella dijo que ya no tenía miedo y que quería salir. Digo, pues yo tampoco. Por supuesto, con todas las medidas y todos los cuidados del mundo. Y entonces, pues lo que solemos hacer es que, como ella está muy bien, camina fenomenal, la cabeza la tiene perfecta, entonces pues nos vamos. Cuando yo llego a su casa a buscarla, ya me está en la puerta esperando con el bolso, con el abrigo puesto y eso, vámonos, vámonos. Entonces damos algún largo paseo, porque yo me admiro de cómo camina, y luego nos tomamos un café, que le encanta. Le encanta sentarse en una terraza y tomarse algo. Hasta ahora lo hemos estado haciendo, pero claro, yo no sé hasta qué punto ahora podremos hacerlo en terraza porque hace mucho frío. Pero bueno, pero siempre procuramos tirar de ilusiones. Lo que os contaba antes Rita, a mí me parece una idea impresionante y genial, la que han tenido grandes amigos, de como otros años hacíamos una fiesta de Navidad fenomenal en el Hotel Meliá, una merienda estupenda, regalos, bailes, que no os podéis imaginar cómo baila la gente con 90 años, no os podéis imaginar. Pero claro, este año, dadas las circunstancias que estábamos viviendo, pues imposible. Y ha sido una genial idea, por la ilusión que está produciendo en todos, lo de irnos en grupos de 4 o 6 personas a una cafetería, un hotel, merendamos y luego a dar la vuelta por Madrid. Esto produce una alegría y no lo sé, algo como decir, no todo está perdido para las Navidades, tenemos ilusiones, podemos hacer cosas, porque si hay algo que un denominador común de todas estas personas es la soledad. Y una soledad muy difícil. El otro día le preguntaba a Casilda, ¿qué es lo que más te ha costado de cuando no hemos podido salir, cuando hemos tenido que estar confinados en casa? Y me decía, pues el no poder salir. 2 cosas. Una, el no poder salir. Y otra, el médico por teléfono. ¿Te quieres creer que tuve una inflamación en los ojos o no sé qué? Llamo al médico y me dicen que me van a recetar por teléfono. Dice, ¿pero cómo van a recetar por teléfono si no me está viendo los ojos? Bueno, total que no sé cómo le harían con una cosa como hasta un mes y pico echándose antibióticos y cosas, y gracias a Dios ya está muy bien. Entonces a mí me parece súper importante esta idea que también ha surgido en grandes amigos de las redes vecinales, porque veo que se puede paliar muchísimo la soledad de las personas. No solamente es paliar la soledad, es crear ilusiones en ellas, con lo cual eso vitaliza la vida, por así decirlo, y tienen motivos para vivir. Y ilusiones, pues yo sé que vas a llegar el lunes o el martes, vamos a estar 2 horas juntas, sí que me voy a poder juntar con otras personas. Entonces sería muy fácil hacerlo en los barrios, donde más o menos, si no nos conocemos mucho, pero gente conocemos, y poder organizar algo así, unas redes vecinales, que para eso creo que está aquí en Guadalupe, estamos haciendo esto en Guadalupe. Pues hablando de las redes vecinales, os dejo con los que se encargan, digamos, los que están promocionando lo que se llama Grandes Vecinos. Gracias. Feliz Navidad a todos. Gracias. Muchas gracias, Carmen, por esa introducción. Cojo el hilo. Soy Beatriz, responsable de Grandes Vecinos en algunas zonas de Madrid, entre ellas Chamartín. Y bueno, yo no me quiero extender mucho, así que simplemente os quería animar a participar en este programa, que como muy bien ha dicho Mary, como muy bien ha dicho Carmen, ¿no? Se llama Grandes Vecinos, se apuesta por la prevención y por la cercanía en los barrios, cosa de que nos hemos dado cuenta ahora, quizá, ¿no?, que ha sido tan importante en esta pandemia. No me quiero extender más, os animo a participar con nosotros y le doy paso a que comente más este programa, porque ya lo conoce seguramente mejor que yo, a Esther Valera, que es voluntaria en este programa y creo que lo va a contar mucho mejor que yo. Esther, puedes cuando quieras. Gracias.
Hola a todos, pues nada, muchísimas gracias por dejarme compartir aquí con vosotros. Qué importante todas las historias que estáis contando y efectivamente, como habéis anticipado un poco, pues bueno, yo participo en la otra parte de Grandes Amigos, que bueno, Grandes Vecinos, y que como habéis dicho, pues es un poco para prevenir la soledad, ¿no? Porque qué importante, creo que también se ha comentado antes, es crear buenos momentos, ¿no? Yo cuando conocí este proyecto, la verdad que me fasciné porque creo que es importantísimo crear recuerdos, crear buenos momentos, ¿no? Ya no solamente corregir esas cosas que puedan pasar con la soledad, sino que no ocurra esta soledad, ¿no? Vivimos en un mundo en el que al final somos un poco, pues bueno, vamos rápido a todos lados, somos muy individualistas, al final estas redes vecinales pues son difíciles de mantener, ¿no? Y más a lo mejor en una ciudad como Madrid, que todos vamos con prisa. Yo me doy cuenta que no conozco ni siquiera a mis vecinos de Rellano, muchas veces los que me cruzo por el ascensor, ¿no? Y, jolín, ¿cuántas personas hay en el mismo barrio que tienen tus aficiones, tus inquietudes y que están cerquita, ¿no? Que si te ocurre algo pueden estar ahí y no nos conocemos, ¿no? Y jolín, pues este proyecto al final lo que hace es eso, ¿no? Poner en común a personas de cualquier edad que pueden compartir momentos y eso, si algún momento necesitas algo, mira lo que habéis dicho ahora, ¿no? Con la pandemia, qué importante es ahora tener gente cerca, tener gente en el barrio, si ocurre algo que estén ahí, ¿no? Yo llevo en este proyecto 1 año y medio, concretamente en el barrio de Chamartín, el cual, bueno, también aprovecho para ver si podemos arrancarlo un poquito. Yo llevo, lo que os decía, 1 año y medio, en ese momento pues simplemente conocí a las personas que participaban en este proyecto, que bueno, eran otras 2 voluntarias y 2 personas mayores, ¿no? Esther y Cecilia, que son con las que yo tengo contacto y sigo teniendo contacto a día de hoy. Y bueno, al final el proyecto consiste en eso, en compartir momentos, porque son personas mayores que están muy bien de salud y que simplemente pues es juntarse para compartir ratos. Y lo bueno de este proyecto, lo que a mí me fascinó es que no es un voluntariado como tal en el que una de las partes hace una acción buena, es que es una parte recíproca, ¿no? Porque no es que yo esté haciendo algo bueno, es que es bidireccional. Yo aprendo un montón tanto de Esther como de Cecilia, comparto momentos geniales, pues tenemos cosas en común como la cultura, nos gusta el cine, nos gusta ir a merendar y compartimos momentos. Si ellos necesitan ver algo del móvil que no entienden, pues nos juntamos con un té y lo solucionamos. Me enseñan cosas a los que suelen ir, como por ejemplo la parroquia de Guadalupe, con las que he ido a misa para ver y compartir con ellas esos momentos. Y bueno, en ese consiste, en poner en contacto a personas que están cerquita y en compartir momentos y saber que nos tenemos ahí, que también es muy importante y que nos tenemos cerquita y bueno, creo que es una labor genial y que ojalá pues podamos llegar a más gente, que estoy segura que en el barrio de Chamartín hay un montón de personas que les gustaría participar en un proyecto como este. Y nada más, muchísimas gracias. ¿Tenemos preguntas? Bueno, pues vamos a acabar por hoy esta charla. Podéis, bueno, pues si os ha gustado y queréis compartirla con amigos, volverla a ver, podéis de nuevo entrar en la página web de la Parroquia de Guadalupe porque va a quedar ahí grabada. Y bueno, pues agradecer especialmente a Grandes Amigos, a Mercedes, a Antonio, a todos los voluntarios que participáis, que trabajáis y que hacéis esta enorme labor. Bueno, pues todo lo que nos habéis mostrado hoy, todas estas reflexiones, crítica también, bueno, pues como sociedad, como personas, como cristianos ante la realidad de nuestros mayores, pero también esta esperanza en estas acciones que podemos poner en marcha desde nuestro ámbito, desde nuestro pueblo, desde nuestra ciudad, desde nuestra parroquia, bueno, pues para traer esa esperanza, esa compañía a las personas mayores. Y bueno, pues con ello saludaros de nuevo, que paséis feliz noche. Gracias.